Entre montañas, cultivos y tradiciones, nos encontramos en la Tierra del Mole. Un lugar tranquilo, cálido y con una gran fiesta patronal. Esperen. ¿Es pecado asistir a este tipo de fiestas? ¿Es pecado comer en la feria? ¿Nos pueden prohibir ir a esos eventos? ¿Por qué los cristianos no participan en esas cosas? Si quieres conocer la respuesta a todos estos problemas, escucha atentamente este nuevo capítulo del podcast de Jóvenes MIG. Comenzamos. ¿Qué hay, chicos? Sean bienvenidos una vez más a este bonito podcast de jóvenes. Si ustedes nos están viendo a través de YouTube, sean bienvenidos. También aquellos que nos escuchan por medio del podcast de Jóvenes MIG en Spotify. Qué gusto que se den el tiempo una vez más de acompañarnos en esta bonita serie titulada No todo es del diablo. Y por cierto pensábamos que ya habíamos acabado, pero no, hay mucho más temas que se pueden tocar. Y obviamente vamos ¿cómo se llama? No vamos a dar una verdad absoluta, vamos a hacer de la manera más imparcial posible, aunque pues puede que nos equivoquemos en una cosa. Si nos equivocamos, ahí pónganos algo. Sí, como lo mencionamos, el aspecto, no estamos dando una doctrina, no estamos enseñando algo que, vamos a decirlo así, desde el principio, que vaya en contra de, vaya la redundancia, de tus principios, sino con el objetivo de que tú puedas retroalimentar lo que tú estás viviendo, lo que tú has vivido, y puedas tener, vamos a decirlo así, un cristianismo más saludable, que tú no por las presiones o por la desinformación te vayas por otro lado. Y pues antes de entrar a este siguiente capítulo de No todo es del diablo, les recordamos tanto a los que nos escuchan por Spotify y si nos están viendo en YouTube que a finales ya prácticamente de este mes ya lo decidimos, porque ya lo extendimos mucho por cuestiones más de que no hemos podido regresar a actividades y que hemos tenido que pausar algunas cosas, pero ya prácticamente al final de este mes vamos a estar obsequiando primeramente la Biblia de promesas, que es una Biblia para señoritas. Si tú, señorita, estás interesada en poder conseguir esta Biblia, o si tú que nos estás escuchando quieres obsequiarla para alguien en específico, puedes participar. Es la Biblia Promesas, es una edición muy bonita, y también estamos con la Biblia de crecimiento juvenil, aquí dice la Biblia G3, que es nueva versión internacional. También es una Biblia muy buena. Y pues creo que, bueno, si recuerdan del primer capítulo que fue de este proyecto, de este podcast, hablamos sobre la importancia de la Biblia. Y pues de verdad nunca está de más tener una Biblia. Si la quieres regalar, también es un bonito regalo. Si la quieres usar para tu uso personal, es importante. Hay algo que dice Alfonso cada vez que predica y a mí me gusta, que es no es del diablo que rayes la Biblia porque está resaltando algún versículo. Así que para eso son las Biblias, ocúpenlas. Es muy, muy, muy bonito, es un muy buen hábito, y no solamente te va a ayudar para tu vida espiritual, sino también te va a ayudar para tu vida personal. Ok, y se nos ha estado pasando mencionarlo en las sesiones pasadas, pero también desde el principio habíamos quedado de dar un libro de Amar es para valientes, que no lo tenemos aquí, no lo tenemos. Pero es un libro que una hermana de la red muy amablemente lo ofrendó para que igual o algún chico, alguna chica pudiese ser parte de este estudio de lo que es el libro Amar es para valientes. Es un libro muy, muy padre, muy edificante, y también se lo van a llevar. ¿Y cómo están participando, Alex? Con cada transmisión o publicación que haya en el grupo de jóvenes, perdón, en la página de jóvenes, que es Jóvenes MIG, con las transmisiones de los viernes de jóvenes, con el hashtag yo soy JM o yo soy Jóvenes MIG, que pueden estar participando. También en el canal de YouTube, cuando ves que se publiquen los podcasts o las predicaciones con este hashtag. O igual, si no hay un comentario por X o Y razón, porque los viernes de jóvenes hemos tenido algunos detalles por el estreno, entonces ustedes también pueden comentar o solamente con las reacciones, y ahí están participando para estos bonitos ahí están participando para este bonito regalo. Y bueno, Alex, ya entrando en tema del que vamos a hablar el día de hoy.
Vamos a hablar, bueno, este es algo muy es muy local, porque literalmente es en nuestra localidad. Algo que se celebra por esas fechas es la fiesta patronal de nuestra comunidad. Los que no tienen que es una fiesta patronal es cuando se le hace la fiesta al santo de cada, al patrón o al santo de cada comunidad. Y en nuestra comunidad, el mes de julio se celebra lo que es la fiesta de este lugar. Y es algo muy chistoso porque, por lo menos los de esta iglesia y con los que hemos tenido la oportunidad de hablar, está eso de que no vayas porque es del diablo. Y es más acentuado con los jóvenes porque pues como llegan los juegos y todo eso, es como de no, joven, tú no tienes que ir porque eso es del diablo. O Alfonso, ¿estoy mintiendo? Tú dime. No, sí, estás tocando un punto muy, muy cierto, pero volvemos a todo el meollo del asunto que tiene que ver con los temas o con los capítulos anteriores acerca de que volvemos a lo mismo. Cuando nosotros se nos dice que no podemos o no debemos, más bien dicho, hacer algo, tiene que haber un porqué, tiene que haber una razón, una explicación, no solamente porque es del diablo. Algo que hemos estado diciendo aquí es que pues el diablo no es creador, el diablo no es dueño de nada en este mundo, todo le pertenece a Dios, todo es hecho por Él, para Él y todo es para gloria de Él. Entonces, ¿por qué hay cosas en las cuales nosotros como jóvenes cristianos, si lo queremos ver de esa manera, o como cristianos en general, no debemos de estar en ciertos lugares, no debemos de participar de ciertas actividades? La Biblia a nosotros nos enseña, en uno de sus capítulos, Pablo habla y enseña que todo nos es permitido, pero no todo nos conviene. Todo nos es permitido, pero no todo nos edifica. Entonces aquí, más allá de un concepto religioso de que el diablo está en medio de la fiesta o de que hay cosas raras ahí, nosotros queremos compartir esta perspectiva bíblica y obviamente también una perspectiva personal del por qué. O sea, aquí no vamos a decir sí, vete a la fiesta. No. Y espero que no lo editen y que digan, miren, dijo que eso no es un permiso para que se vayan a pecar. Exactamente, sino que nosotros podamos entender cuál es nuestra responsabilidad, cuál es el papel, cuál es el rol que nosotros desempeñamos. Ojo aquí a todos los que nos escuchan. Muchas veces nosotros creemos que la responsabilidad de guardarse, de ir a ciertos lugares, de hablar de cierta manera, de escuchar, como hemos visto, lo que hemos escuchado, solamente es responsabilidad de los líderes. O tú como pastor, tú como líder, tú como ministro de alabanza, no tienes que hacer eso. Pero yo sí puedo. Tú no puedes porque eres ministro de alabanza, pero yo pues ahorita estoy descansando, yo me puedo ir a donde quiera. O sea, no. Tenemos que entender que la responsabilidad de ser cristianos es de todos por igual. O sea, aquí el término es que así como tú cuando estás, o si tú estás estudiando, ya sea la universidad, ya sea la preparatoria, tú tienes una responsabilidad y tienes una identidad como estudiante de tal escuela, como estudiante de tal universidad. Tienes la responsabilidad, a lo mejor en una cuestión familiar, por el apellido que llevas. Entonces es lo mismo dentro de la iglesia. O sea, el pastor o el líder no tiene mayor responsabilidad que tú. Todos son, vamos a decirlo así de esa manera, todos somos iguales delante de Dios y Dios a todos nos exige por igual. De hecho es algo que no recuerdo, tratando de hacer memoria, pero no recuerdo si lo dijo Pablo o lo dijo Pedro, que, o sea, la iglesia somos como un cuerpo. O sea, no porque eres el ojo eres más importante que la mano. O sea, todo cumple su función y todo es igual de importante. Que parece absurdo que algo de tu cuerpo que dices, no, pues no me sirve de mucho, pero cuando falta te das cuenta de la importancia que tiene. Entonces es así nosotros, o sea, no solamente porque dices, es de que él es pastor, pues él tiene más, ¿cómo se llama? Más responsabilidades, algo que dicen mucho, él está más cerca de Dios. Créanme, todos los que nos escuchan, no solamente por ser pastor, no solamente por ser líder, tiene el teléfono rojo de Dios que le marcas y en el momento, ¿qué pasó? ¿Una emergencia? No. Todos estamos a la misma distancia de Dios, todos tenemos la misma responsabilidad porque todo parte de un mismo principio, que es el amor. Qué bonito es eso. Así es, y quieramos o no, cuando nosotros entendemos el concepto de lo que es el amor a Dios, va de la mano de la obediencia.
Entonces, para entrar ya un poquito en cuestiones de estos detalles de lo que es el ir o no ir a la fiesta, va por el lado de principios. Mira, joven, señorita, hermano, hermana que tú nos estás escuchando, tanto la Biblia como nosotros hoy en día vivimos en un contexto cultural, en un contexto de tiempo. Lo decíamos en los podcasts anteriores. Con lo que se batallaba hace incluso 5 años, hace 10 años, no es lo mismo con lo que vamos a batallar el día de hoy. Entonces, algo que tú tienes que entender, si tú nos estás escuchando de la iglesia local, aquellos que nos conocen, o si tú eres parte de la red, o nos estás viendo de algún otro estado, ya hemos enviado incluso saludos, que sabemos que hay gente que nos ve desde ahí por Veracruz y los alrededores. Tú tienes que entender que hay una cultura dentro de la iglesia. El evangelio es el mismo y la encomienda es la misma, ir y predicar el evangelio. O por lo menos eso es en teoría lo que tiene que haber en cada iglesia. Eso es lo que debe de haber en la iglesia, ir y predicar el evangelio, ir y hacer discípulos. Entonces, pero hay un contexto cultural, hay un contexto, podría decir yo, de educación, hay un contexto de principios en los cuales se fundaron la iglesia. O sea, yo creo que hoy en día aún hay iglesias que, como lo decíamos en el punto de la música, que aún están en el punto de aún tocar el órgano, de que solamente están con guitarra, y no porque a lo mejor directa o indirectamente se hayan estancado, sino porque eso es su cultura. Y hay jóvenes, hay señoritas dentro de esas iglesias que les gusta, que es parte porque es parte de la cultura. Igual en la forma de la vestimenta, podría decir yo. O sea, en la forma en la que nos vestimos, vamos a decirlo así, en la zona centro del país no es la misma de la forma en que se visten los del norte y mucho menos los del sur. Entonces hay un contexto cultural, hay un contexto, si lo queremos ver así, histórico, hay un contexto de educación, y todo va de la mano de acuerdo al testimonio que nosotros tenemos que dar para la iglesia, para los no creyentes. O sea, a veces nosotros nos cuidamos de dar el ejemplo entre nosotros, pero no, el ejemplo es para los que no conocen de Dios y que deben de conocer de Dios. Y hay algo muy interesante que mencionas, que incluso, bueno, tomando en cuenta los capítulos pasados, a veces solamente nos cuidamos de eso. O sea, el de trata de cuidarte de ciertas cosas porque el hermanito te está viendo. Oye, trata de no hacer esto, no decir esto, no escuchar, bueno, ya lo hablamos, no ver tal serie, no ver tal película, no escuchar tal tipo de música, no jugar, no irte a las maquinitas, porque el hermanito te va a ver. Y eso creo que es un gran problema en el que hemos caído. O sea, nos cuidamos más de que no nos cachen adentro, de los que están adentro, de que me voy a tal parte, me voy a dar una vuelta, y me preocupo más porque no me vea tal hermanito, tal líder, incluso el pastor, y no nos cuidamos de los que están allá afuera. Y eso es algo muy importante. O sea, nosotros tenemos que ser auténticos dentro y fuera de la iglesia. Nosotros tenemos que no importando nuestra cultura, tenemos que ser auténticos. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque va a llegar el momento en que una persona de allá afuera va a decir: ¿a poco eras hermano? ¿A poco eras cristiano? Si yo te vi allá haciendo tal cosa. ¿A poco sí es hermano? Si yo lo vi ahí en la feria, en los juegos. Bueno, ya vamos a tomar más en cuenta eso. Pero es algo muy, muy real. Y creo que es de las principales cosas por las cuales la iglesia muchas veces queda muy, muy mal parada. Porque no podemos ser congruentes ni siquiera nosotros mismos, con nosotros mismos. Sí, de hecho es muy importante lo que mencionas, Alex. O sea, es por la parte de entender que somos, ya lo hemos hablado y yo creo que tú lo has escuchado, somos luz y somos sal en esta tierra. Somos aquel grupo de personas que va en contra de la corriente de lo que se ve en el mundo. Pero aquí llega el punto en el cual nosotros tenemos que entender la responsabilidad que todos tenemos. O sea, nosotros no podemos gozar de los privilegios, de las bendiciones de Dios, de sentirnos de gloria en gloria, en victoria, pero no pagar el precio. No pagar el precio de abstenernos de muchas cosas que a lo mejor son buenas, pero no nos convienen, no nos edifican. Entonces, a partir de este punto, yo voy a entender que cuando yo digo ser cristiano,
cuando yo deseo tener una bendición de parte de Dios, yo voy a procurar pagar el precio de eso. Y más allá, porque a veces también caemos en el error de decir, es que no me puedes juzgar, solamente Dios me puede juzgar. Y pues qué absurdo el que tú digas eso. No mires mi paja cuando no ves tu viga en el ojo. Exactamente. Y muchas veces hasta nos hacemos bíblicos en ese aspecto, pero aún incluso la Biblia menciona y enseña que dura cosa es caer en manos de un Dios vivo. O sea, nosotros nos justificamos diciendo que solamente Dios nos puede juzgar, pero pues Dios es Dios. Entiende el peso de esas palabras, por favor. Exactamente. Entiende el peso de esas palabras. Entonces vemos una generación aún hoy en día muy desentendida de lo que son las cosas, que confunde su libertad en Cristo con libertinaje, que confunde la gracia que Dios ha derramado en nuestras vidas, incluso hasta lo oramos y decimos, no, es que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana, y pues si ayer me equivoqué, hoy puedo seguir y volverme a equivocar. O sea, no, la gracia que Dios derrama sobre nuestras vidas no es un permiso para que tú y yo pequemos. La gracia de Dios, el perdón que Dios nos da, no es un permiso para que hagamos lo que se nos da nuestra gana y regresar. La gracia nos hace conocedores de que tenemos que guardarnos para Dios. La gracia no te aleja de Dios para que tú vayas a divertirte por aquí para allá. La gracia de Dios te acerca a la cruz para que tú vivas de acuerdo al sacrificio en la cruz. Y ojo con esto, o sea, no queremos caer en el punto en que muchos caen el de, es de que tu pastor te lo prohíbe, tu líder te lo prohíbe. No es eso. A lo que queremos llegar con esto es de que las cosas no son por imposición. Las cosas no son porque si no lo haces te vamos a regañar, te vamos a pegar, no sé, tal cosa. Pegar. No, de hecho sí, hubo un tiempo donde... Pues sí, había el tiempo donde algunos llegaron a disciplinar con vara o algo así, y no necesariamente tus padres. A lo que quiero llegar es de que, o sea, no es eso. O sea, a lo que queremos llegar con esto es de que si es por gracia, si entendemos que por gracia fuimos salvados, si entendemos que por gracia Dios nos perdonó, nosotros por esa misma gracia, por agradecimiento, si lo podemos ver así, por amor a lo que es Dios, vamos a actuar de manera diferente. Vamos a abstenernos de cosas porque entendemos que no nos hace ningún bien. Es lo que estábamos hablando en podcast pasados. Es simplemente por consumo responsable, un ejemplo. No es por otra cosa, no es porque es de que ya soy cristiano y me prohíben ver tal cosa. Soy cristiano y ya me prohíben tal eso. No, es de que ya lo vi, mi líder me va a pegar, mi líder me va a regañar, no me va a disciplinar. No es eso, es más por entendimiento, es más por lo que sabes lo que tú eres, lo que sabes que esa gracia significa, por lo que sabes que ese amor significa, por la que actuamos. Y el peligro latente que estamos inmersos en esta generación es en esa situación en la cual nos podemos encontrar viviendo una vida completamente igual a los de allá afuera. O peor. O sea... Porque imagínate, un doble cara es peor. Exactamente, entonces nosotros vemos situaciones en las cuales no hay una diferencia. Y volvemos a lo mismo, no es porque sea del diablo, no es porque sea pecado, sino que debe de haber un agente de cambio. O sea, constantemente la Biblia nos compara con algo distinto al mundo. Entonces, ya entrando en las cuestiones, por ejemplo, en este detalle que estamos viendo, que es lo de la fiesta, pues muchos chicos se dan sus escapadas a ir allá a comer, no sé, bueno, en este caso a lo mejor esta ocasión no hubo juegos, me contaron, no sé, yo no fui. ¿Qué? No hubo juegos por la situación que estamos viviendo, pero muchas veces nosotros caemos en un error garrafal pensando en el que estamos bien, diciendo, no es que, bueno, porque aquí el concepto es que, pues, como ya lo decías, Alex, uno va porque, bueno, la fiesta, pues, es por la Virgen, vamos a decirlo de esa manera. Y mucha gente dice, no, pues es que yo no voy por la Virgen. Yo no hago cierto. Molito, yo no voy por la Virgen, yo voy porque voy a divertir. Hice molito el mismo día que se hace mole de la fiesta, pero no lo hice. No lo hice por la Virgencita, no. O sea, aquí va un punto de lo que es el testimonio.
de lo que tú y yo somos dentro de la iglesia y aún dentro de la comunidad. Entonces vamos a leer un versículo, bueno, en este caso lo va a hacer Alex, para que podamos entender el concepto bíblico de lo que les queremos hablar. No queremos derrocar a lo mejor un concepto que tú tienes, al contrario, queremos reforzar algunas cosas que la Escritura habla en Romanos y que vamos a entender el contexto de lo cual se trata y que nosotros entendamos la responsabilidad que tenemos en este aspecto. Entonces, ¿es bueno o es malo? ¿O cuál es mi responsabilidad como joven, como señorita cristiana? ¿Me voy a ir al infierno si es que fui a la fiesta? ¿Me voy a ir al infierno si comí pan de fiesta? O sea, vamos a entenderlo. Vamos a entenderlo. Y bueno, Alex ahí va a mencionar la cita y va a leer el versículo. Ok, estamos en Romanos, Romanos 14. Voy a leer desde el versículo 14. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. En español, para las personas que no lo pudieron entender, es de que prácticamente dice que nada es inmundo en la naturaleza o la naturaleza de las cosas, nada es inmundo. Si piensas que es inmundo, prácticamente tú mismo ya lo hiciste inmundo. Y no está mal. Y no está mal. Pero aquí dice algo muy, muy importante. Dice que si, un ejemplo, yo voy y como el mole de la fiesta, si como el mole de la fiesta y te lo sigues comiendo. Y te lo sigo comiendo, perdón. Y mi hermano en Cristo, que tal vez él apenas se convirtió o él apenas está, es un neófito en las cosas de la iglesia, y él me ve, y por eso, porque me ve comiendo mole, que no tiene nada de malo el mole, es más, oré por el mole antes de comérmelo, pero si por eso, porque me ve comerlo, él cae. Dice que no hemos entendido el amor. Exacto. El amor de Dios no está en nosotros. En otras palabras, por amor que yo le tengo a ese hermano, por amor que le tengo a mis hermanos en la iglesia, por el amor de las personas que están bajo mi cargo, por el amor que les tengo, yo no voy a comer de eso. No porque sea malo, no porque si lo como me voy al infierno, no. Sino porque yo los amo a ellos, sino porque ellos me importan y quiero que ellos crezcan y sean maduros en la fe y después ellos los puedan entender y puedan aplicar ese amor. Exactamente, de hecho en este pasaje y en otro que vamos a leer más adelante habla sobre la madurez. Aquí Pablo está batallando porque la iglesia en Roma tenía ciertos detalles, porque ellos eran muy celosos en el aspecto de que las cosas que eran para Dios y las cosas que eran para los dioses inmundos o las imágenes que tenían los romanos. Entonces, en este punto, yo creo que como toda persona, a lo mejor entrando en una cuestión, en un concepto más actual, como lo vemos, yo creo que la mayoría, si no todos los que nos ven, conocen cómo es la situación aquí de la fiesta patronal, en el sentido de que pues se hace mole para recibir a los invitados, la fiesta pues es para que uno vaya, para que consuma, para que se divierta, pero pues entre tanto pues creo que también es la confirmación de algunos niños, por cierto. Bueno, ahí ya es otro punto dentro de lo que es la iglesia católica. Es de que también, es de que también algunos hacen mole por eso, de que sus hijos terminan siendo confirmados. Pero ese es el trasfondo principal. Exacto. Entonces, yo creo que a lo mejor Pablo, no digo que sea verdad, estoy tratando de contextualizarlo. Pablo se encontró a lo mejor con la situación de que un recién convertido o una persona que lo admiraba por la forma en que predica, porque muchas veces en las comunidades, se presentan esas situaciones, que gente no creyente honra y bendice la vida de pastores, honra, bendice la vida de hermanos, porque saben la fe que promueven. A lo mejor ellos no son creyentes, pero bendicen la vida de otras personas o de hermanos de la iglesia, no siendo creyentes. Entonces, da luz o se puede dar a entender que Pablo pudo haber sido de esa manera, que a lo mejor alguien que lo había escuchado predicar dijo, oye, ¿sabes qué? Pues qué padre predicación, ¿no? Vemos la situación que tiene, por poco me persuades de convertirme al evangelio, pero aquí está, no sé, el mole, la carne que ofrendé a mi Dios.
Y aquí dice Pablo que él está consciente, no sé si ahí lo dice más adelante, si ustedes lo pueden leer o lo vamos a leer más allá, adelante en Corintios, dice que él está consciente que los dioses no son nada, o sea, los dioses fuera de lo que es Dios, de lo que son es figuras de yeso, son de Cristo. Simplemente ideas. Exactamente, dice, yo sé que esos no son nada. Dice, entonces yo puedo comer tranquilamente, porque sé que la comida no vino y la chupó un santo, ¿no? O la chupó un muerto, no. Yo puedo estar tranquilo porque sé que esas cosas no pasan. Pero dice más adelante, dice, pero si tu hermano que batalló con eso, volvemos al punto cultural, volvemos al punto de la educación. Nosotros como iglesia se nos educó que no das un buen testimonio si tú estás ahí, si tú andas haciendo eso. Es un contexto cultural, es un contexto de educación. Pero dice, si esta persona, si tú estás consciente hoy en día que el mole, a lo que se le dedica o los juegos no están consagrados a Satanás, tú vas tranquilo. Pero dice ahí más adelante, pero si tu hermano que fue evangelizado por alguien que le dice que eso es malo, que esa situación no debe de estar porque pues es algo que no aprovecha, es algo que no es de bien, no lo sé. Porque honras al diablo. X razón. A mí me ve comer, dice que yo no he entendido el amor. Yo no he entendido lo que es la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. Estamos en medio de una generación que dice, no, pues que me juzguen. No, yo sé que no voy por la virgencita. Yo sé que yo nada más fui a comer tacos. Yo nada más fui por esto. Creo que hemos caído en bueno, ya los más jóvenes hemos caído, y yo me incluyo porque tal vez he caído en eso y ni siquiera me he dado cuenta. A veces caemos en ser unos sinvergüenzas. O sea, el de actuamos como el de, pues yo sé que no egoísta. Exacto, es como de, yo sé que no hice nada malo. Yo sé que eso no está mal. Así que yo puedo ir y no hay ningún problema. Y pues me vale que me esté viendo tal hermano, me vale que me estén diciendo tal cosa. Porque Dios conoce mi corazón. Porque Dios conoce mi corazón. ¿Y por qué? Porque pues, solo Dios me puede juzgar, que ya dejemos lo poderosas que son esas palabras. Pero cuando nosotros leemos este pasaje entendemos que es por amor al otro. O sea, ni siquiera es por nosotros. Es algo muy importante, ni siquiera es por ti. Es por los demás, es por lo que... Por lo que Dios quiere hacer en otros, en los que están metidos en esas cosas. Ahora, ojo, como le hemos hablado en las cuestiones de las canciones, como le hemos hablado en las cuestiones de los videojuegos, hay cosas... Perdone si suena a blasfemia, pero hay cosas muy padres de la fiesta. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo, Alfonso? Eso es pecado. Hay cosas que, bueno, por ejemplo, aquí en la comunidad hay cosas que solamente puedes encontrar en el tiempo de la no puedo romperlo. Hay cosas que tú solamente puedes comprar en estos tiempos, vamos a decirlo de esa manera. Y volvemos a lo mismo. No es malo. Entonces, es ahí cuando tú tienes que tener el carácter, tienes que tener la responsabilidad de saber que está haciendo testimonio para otros. Entonces, yo lo puedo decir, o sea, por ejemplo, yo lo he platicado en algunas ocasiones. Hay un pan que traen en estos tiempos, que es un pan que trae creo que es una gelatina rosa en medio. Sí, es un pan muy bueno y yo tengo que confesarme, y perdónenme todos, a mí me han mandado, bueno, ahorita ya no estoy casi en mi casa, pero cuando estaba más chico me mandaban a comprar ese pan. Pero en la mañanita, a la hora del desayuno, en la tardecita que se te antoja, a veces las rebanadas de pizza. Bueno, ahorita ya hay como 3-4 negocios de pizza aquí en la comunidad, pero antes la única forma en la que podías comer pizza era en esos negocios, saliendo de la escuela. A veces había puestos que venían en ese momento. Entonces yo me pongo a preguntar, o sea, el puesto que viene informal, que también es como del tipo de la fiesta, que viene fuera del tiempo de fiesta, porque si lo puedo comprar, que acaso deja de ser a partir de tal fecha, ya no es dedicado a Satanás. Es de que hay fechas donde el diablo está más presente. Está más presente, está más potente. Entonces, todo eso, hasta cierto punto, volvemos a lo mismo. Yo puedo decir, no tiene nada de malo. No tiene nada de malo que yo vaya y me compre un pancito para irlo a desayunar. O unos taquitos. No tiene nada de malo que yo me vaya a echar un taquito. Pero hay un tiempo de testimonio.
Yo no sé, a lo mejor ahí estoy exagerando un poco en decir hay un horario, a lo mejor incluso podemos decir eso. Hay un amigo dice, no, es que las cosas son malas a partir de las 9 de la noche. Por eso yo si voy a darme una vuelta ahí por la fiesta es antes de las 9. Ya dan las 9 y me voy. Entonces es algo muy chistoso, pero es algo cierto. Es algo cierto, o sea, yo creo que hay lugares y hay horarios de testimonio. ¡Ay, qué exagerados! No, o sea, yo no digo que si tú ya estás con amigos después de las 12 ya es malo, no. Es pecado. Hay ambientes. Sí, yo lo puedo decir de esa manera, hay ambientes. Entonces, yo me voy a abstener de andarme paseando como pastor o como líder o como miembro de una iglesia en unos lugares que no convienen o que no edifican por testimonio a los otros. Incluso aunque no estés haciendo nada malo, o sea, y eso es a lo que queremos llegar. Un ejemplo, yo por parte de la universidad, o sea, yo a veces mis amigos me invitaban a comer, o a veces pues estaban los partidos de fútbol y pues mis amigos no me llama a mí mucho la atención el fútbol, pero pues por nada más ir por la bulla, pues iba con mis amigos y ellos tenían la costumbre de ir a un bar. Pero, o sea, lo que voy, no he cometido pecado, mamá. O sea, pero nosotros íbamos, no sé, a la hora de la comida y estábamos ahí, nada más veíamos el fútbol y yo sé que no estoy haciendo nada malo, pero tal vez si voy en un horario... Dios conoce tu corazón. Dios conoce mi corazón. Pero tal vez si voy a una hora más tarde donde todos ya están entonados. Ya están entonados, ya hay otro ambiente. Pues es cuando tú dices, ¿sabes qué? No es un lugar donde yo tengo que estar. Y tal vez no estoy haciendo nada malo. Tal vez ni siquiera un hermano de la iglesia me está viendo. Tal vez mis amigos me conocen y saben que ese tipo de cosas a mí no me gusta hacer. Pero bueno, eso es a lo que queremos llegar. Incluso hay un ambiente y te das cuenta. O sea, no es algo ajeno a lo que ya hayas vivido. Es algo que te das cuenta. Y no es necesariamente porque, no es la hora del pecado. No es porque es eso. Simplemente es, incluso te puedo decir, es un ambiente en el cual puedes caer. No estoy diciendo que sea totalmente obligatorio, que llegue ese momento y ¡pum! Ya caíste. No. Simplemente incluso es un ambiente que puede propiciar eso. Entonces, a lo que queremos llegar con esto es de que, o sea, sé maduro en esto. No cualquier lugar donde vas ya es del diablo por cierta hora. No es que un lugar ya es del diablo porque le están dedicando a un dios, a un patrón de un pueblo. No es eso. Créeme que creo que le estamos dando demasiado poder al diablo que no tiene. Le estamos dando demasiada autoridad que no tiene, porque no tiene ninguna autoridad, pero se la estamos regalando. Y no es nada de eso, sino que es madurez. Sé maduro porque no es ni siquiera lo que tú haces, sino lo que los demás nos ven, cómo los demás nos están viendo. A veces no tenemos en mente la influencia que tenemos. Y es algo que creo que Alfonso no me va a dejar mentir. Parece que nadie nos conoce. Parece que nada más los de la iglesia que nos ven. Y yo lo digo así, parece que yo solamente el horario de culto que me toca servir como parte del ministerio de alabanza, solamente ellos me conocen. Pero no, yo me he topado con personas, es de que tú eres el chavo que canta, ¿no? Tú eres el chavo que está en alabanza. Y es como pero esta persona yo sé que no va a la iglesia, que nunca se ha ido a asomar y cómo rayos me conoce. ¿Qué estás haciendo aquí en la rueda de la fortuna? ¿Qué estás haciendo aquí en la rueda de la fortuna? ¿Qué es aquí en los caballitos? ¿Qué es aquí en el baile? Exacto, y incluso y eso yo lo digo porque es algo que ya vi y que ya viví, que es un niño pequeño y dice, es de que yo te admiro. Y es algo que, o sea, es un golpe muy fuerte porque dices, ¿cómo me va a admirar si yo siento que no hago algo tan impresionante? Pero no, o sea, tenemos una influencia muy grande. Y dices, bueno, pues ¿sabes qué? Pues yo solamente voy a la iglesia con mi familia, no creo que tenga mucha responsabilidad encima, pero no, sí la tienes. Créeme que sí la tienes. ¿Por qué? Porque incluso nos está viendo. Exacto, porque incluso hay fama de que los chavos que van a la iglesia, pues tal vez no es el tema que tenemos que estar tomando, pero tal vez son ellos los que tratan mejor a las chavas en cuestión de un noviazgo. Tal vez son los chavos cristianos los que se dedican mejor a los estudios. No digo que sean los mejores, sino que le ponen entusiasmo, tal vez incluso a un deporte. Y nada más por eso, créeme que ya te tienen marcado. Ese chavo de la iglesia le echa ganas. Ese chavo de la iglesia no lo vieras, es muy bueno con su novia, es muy bueno con su novio, hablando de las chicas obviamente. A eso me refiero, o sea, tenemos una influencia que no alcanzamos a comprender.
y cuando te cae el 20, cuando te cae esta responsabilidad tal vez indirecta que tenemos, todo cambia. Por eso te digo, sé maduro. Tú vas a cuidar en dónde andas, Exacto. cómo andas, por muy chapas, entre comillas, interior que tengas, Exacto. vas a estar bien. Pero volvemos a lo mismo, o sea, es el punto. Nosotros, a lo mejor si tú nos estás escuchando otra parte, o sea, es el punto que nosotros nos educaron, es el punto en el cual nosotros enseñaron, porque por ejemplo, hubo un tiempo en el cual, por ejemplo, yo estuve estudiando en Monterrey y pues a lo mejor no es una comunidad como acá, o sea, es una ciudad enorme, pero yo recuerdo, no sé en qué temporada, también llega un tipo de feria a, si no recuerdo, a Parque Fundidora, y muchos de la iglesia van allá. Muchos de la iglesia van, digo, pues si son las mismas cosas que están en el Parque de Magdalena, ¿por qué van aquí? Pero volvemos a lo mismo. Esos son los caballitos los que me subía allá. Sí, digo, no es, me subía. Es un contexto cultural. Por ejemplo, algo aquí que nosotros tenemos como iglesia también es algo que no, que tenemos muy marcado, que aunque a lo mejor nos gusta, como lo mencionabas, ¿no? Algunos deportes que se ven en la televisión, yo digo que no hay mucha gente tan entregada, tan aficionada a ello. Y yo cuando estaba allá en Monterrey en la iglesia, cuando jugaba ahora sí que el Monterrey contra Nuevo León, contra los Tigres, la iglesia, o sea, te puedo decir que más de un 80% de la iglesia llegaban con sus jerseys de Monterrey, de los Rayados. y Qué de padre. los Tigres. Digo, no, qué pecado, eso es pecado. Y yo creo que si tú ves a alguien aquí así, ay, ¿cómo es posible que que traiga esa playera a la casa de Dios? O sea, volvemos a lo mismo, no está mal, hay una reverencia, hay un orden, y de verdad yo admiro mucho a esos hermanos que tienen una reverencia en lo que es la iglesia. Pero nosotros como nuevas generaciones no debemos de perder eso, no debemos de perder la reverencia, por una mala interpretación de nuestra libertad. Al contrario, como lo dice el apóstol Pablo, yo tengo mayor responsabilidad aún de lo que publico. Ese es otro tema, pero va de lo mismo. O sea, yo no puedo publicar un estado con la misma música que se escucha allá afuera. Volvemos a lo mismo, es un testimonio. Yo lo decía, por ejemplo, en lo que Alex buscas el último versículo, yo lo decía en el podcast anterior, cuando hablábamos acerca de la música. Yo sé que hay muchas personas que dicen, wow, ¿cómo puede ser que siendo líderes o siendo pastores escuchen esa música? Entonces, llega un punto en el cual yo sé con qué grupo de personas puedo echar carrilla de a lo mejor de algún tipo de música, de algún tipo de serie, y va a haber gente con la que no. Va a haber gente con la que yo deba de guardarme, ok, ese tipo de música, este tipo de situación. ¿Por qué? Porque hay un testimonio, y volvemos a lo mismo. No es hipocresía. No es hipocresía, porque podemos caer en el sentido, entonces estás siendo hipócrita. ¿Por qué? Porque das una cara aquí, das una cara en la otra. No, la hipocresía, ahorita hablamos de la hipocresía. Porque Pablo está mencionando eso. O sea, Pablo decía eso, yo puedo comer, pero me voy a abstener de comer cuando estés, hermano. Yo puedo hacer esto, pero me voy a abstener cuando esté esa persona, porque sé que no tiene nada de malo conforme a los principios bíblicos. Entonces, tengamos cuidado de darnos ciertos permisos en algunas cosas, cuando realmente lo que estamos dañando es la imagen de la iglesia. Incluso la escritura dice que por causa de ese tipo de personas el nombre de Dios es blasfemado. ¿Ok? ¿Qué dice ese versículo? Primera de Corintios, capítulo 8, voy a leer desde el versículo 3 en adelante. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo, y que no hay más que un Dios. Pues aunque haya alguno que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, o como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros sin embargo solo hay Dios, el Padre, el cual proceden todas las cosas, y nosotros sabemos, de otros somos para Él, y el Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Pero no en todo hay este conocimiento, no en todos hay este conocimiento, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad
que esta libertad vuestra no venga a ser tropiezo para los débiles. En otras palabras, guárdate por amor, no seas egoísta. Y esto es que es muy interesante este tema, y creo que podríamos seguir hablando más y más y más tiempo de esto, pero creo, todo esto cae en cómo, incluso en cómo ves a las demás personas. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo así? Porque a veces pensamos y caemos como unos sinvergüenzas en decir, es de que solo Dios me puede juzgar, yo sé que no tiene nada de malo, y caemos en eso sin pensar que aquella persona que nos vaya a ver en los juegos, que nos vaya a ver comiendo el mole del diablo, sin pensar que ellos son potenciales personas que van a ir al conocimiento de Dios, potenciales, vamos a decirlo así, cristianos, potenciales armas salvables o como lo quieran ver. No lo vemos así, y como lo hemos estado diciendo, nos comportamos tan egoístas, nos comportamos muy ahí sí somos hipócritas, ahí en ese punto sí somos hipócritas. ¿Por qué? Porque decimos amar al mundo, decimos amar a las almas, decimos amar a nuestro prójimo, y hacemos eso sin estar conscientes del dolor que vamos a estar causando. Nos convertimos en piedras de tropiezo. ¿Y sabes qué es lo que dice el Dios de los que son piedra de tropiezo? Dice que se amarren una piedra. Sería mejor que se amarraran una piedra de molino. Una piedra de molino, que es una piedra muy grande, muy pesada, y que la echaran al fondo de la mar. ¿Por qué? Porque es lo peor que puedes hacer. El volverte ser egoísta. El ser egoísta y literalmente por tu vida, por tu comportamiento, que tal vez de manera inconsciente lleves a más de uno al lago de fuego. Qué feo se oye eso, pero pues es así. Muchachos, así es. Entonces, a fin de cuentas y en conclusión, yo sé que fue a lo mejor algo muy express, porque tratamos de resumir esto y tratar de hacerlo lo más entendible, pero la Biblia lo dice. Ahí vamos a dejar los versículos para que tú lo puedas entender. Pero a fin de cuentas, ahí lo dice al final del versículo. O sea, yo no soy más cristiano, más salvo por no ir a la fiesta que el que sí va. Pero el punto que aquí menciona y que ya lo hemos estado mencionando es por amor a las personas que queremos salvar de eso. Entonces, si yo estoy consciente que en mi ámbito cultural, que en mi ámbito de mi iglesia, eso no es bien visto, no estoy hablando que sea pecado, eso no es bien visto, yo me voy a abstener de hacerlo. Claro, si se me antoja un pancito, vamos rápido, entrada por salida, si hay alguna situación que yo pueda comer ahí, lo hacemos, pero por amor a los que en este caso estamos buscando salvar almas, nos vamos a abstener. Yo sé que a lo mejor si tú, por ejemplo, nos estás escuchando de algún otro lugar, te suena un poquito contrario o un poquito exagerado. El punto de este podcast es en el sentido de alentarte a ti, joven, señorita, que tienes un contexto cultural dentro de la iglesia y que a lo mejor a ti te han prohibido, a lo mejor vamos a usar esa palabra, te han prohibido hacer, ir a ciertos lugares. No es porque te vayas a ir al infierno tú, sino porque tú puedes mandar al infierno a otros por dar un mal testimonio. Entonces esto es algo muy serio en lo cual debemos de reflexionar. ¿Qué es lo que estamos escuchando? ¿Qué es lo que estamos viendo? Pero sobre todo, ¿quién nos está viendo? ¿A dónde estamos llevando las demás personas? Yo no digo, o sea, aquí ya lo mencionó Alex a través de la escritura de lo que menciona el apóstol Pablo. Nosotros pudiésemos usar el versículo y decir, pues ya sabemos que la imagen o la fiesta no es de nada, aquí como lo menciona el apóstol Pablo, no hay nada consagrado a los dioses, solamente hay un Dios y pues yo me voy a divertir de lo lindo. No, voy a echarme este molito bien. Al contrario, no, dice que por amor a aquellos que son débiles en la fe, vamos a cuidarnos, vamos a guardarnos. Y aun cuando ellos sean maduros, va a haber otros que van a llegar, van a ser otros nuevos. Y aún así nos vamos a tener que seguir guardando. Exacto. No porque sea del diablo, sino por amor a las almas. Y tampoco es un castigo, lo hacemos por amor y todo lo que hacemos por amor lo disfrutamos. Así es. Y bueno, ya es todo por parte de este capítulo. Yo sé que este estuvo un poquito más intenso, pero es algo que bueno, por lo menos aquí, como los mencionamos,
Estamos muy pegados a las fechas patronales, y no solamente de esta comunidad, sino de las de alrededor. Lo decimos para que pues también ustedes sean conscientes. O sea, nosotros no venimos a prohibir nada, no venimos a condenar a nadie, pero la Biblia dice que tenemos que hacer esto por amor y pues vamos a actuar por amor. Y eso es la enseñanza de hoy. Hagan las cosas por amor, muchachos. Y pues es todo. Les recordamos que nos sigan en Facebook, que nos sigan en Instagram como Jóvenes MIC, en nuestro canal de YouTube como Jóvenes MIC y el podcast de Jóvenes MIC en Spotify. También estamos en iTunes y en Google Podcast. Estamos en todas partes, muchachos. Mi nombre es Alejandro Flores. Y el mío, Alfonso Flores. Nos vemos en la próxima. Chau, chau.